Bienvenidos a un nuevo video. Esta vez te traemos el avance del capítulo 15 de la telenovela María Mercedes, que será transmitida por el canal de telenovelas. Malvina le pregunta a Jorge Luis si sabe con qué mujer se casó Santiago. Este le responde que fue con la vendedora de billetes de lotería. Malvina está en completo shock y su hijo le informa que la misma que estaba en el cementerio ahora es la heredera de toda la fortuna. Por otra parte, Meche no para de llorar y todos se preocupan. Rosario le pregunta si es por la academia. Su hermana le responde que no. Chicho le pregunta por qué un tipo se la llevó a la fuerza. Ella le aclara que no fue así y les grita que no le pregunten más nada. Ella se va, pero Chicho le dice que él la quiere mucho y la quiere ayudar. Ella le pregunta por qué y este le responde que es porque le gusta. Mientras tanto, Malvina, derrotada, no puede creer que se ha quedado sin la fortuna y entre eso le da un ataque. Jorge Luis empieza a socorrerla. Chicho no deja en paz a María Mercedes. Esta le dice que no gusta de él, entonces la trata de lo muy sofisticada, dejándole en claro que todas las chicas quieren con él. Meche le manifiesta que haga lo que le dé la gana y cierra la puerta, pero este con un pie no permite que cierre y le dice que quiere ayudarla. María Mercedes le suplica que la deje estar sola, luego recuerda cuando Jorge Luis la humilló y se dice a sí misma que ella no sabía que era familia de su cuate. Mientras que Jorge Luis trata de socorrer a su madre, le pide a Cordelio que llame al doctor Torres. El mayordomo le informa que no es necesario porque ya está volviendo en sí. Jorge se alivia, pero le exige a Cordelio que de igual busque al doctor. Por otro lado, doña Filo está con Zafiro leyendo las cartas y le aconseja que ella solo hace una ayudadita. Zafiro le comenta que el Latas no se fija en ella, a lo que la doña le expresa que él desea casarse pero con una mujer decente, no como ella. Entre eso entra desesperadamente Meche sin darse cuenta que Zafiro está allí y le dice a doña Filo que debe contarle toda la verdad. Malvina le dice a su hijo que no necesita ver a ningún doctor. Él trata de obligarla a que se deje examinar porque puede estar sufriendo del corazón, a lo que su madre le deja en claro que no necesita a nadie sino a un abogado para ir en contra del licenciado Portales y el testamento de Santiago. Zafiro le pregunta a María Mercedes si ya la soltaron. Ella se espanta y le dice que no sabía que estaba allí. Zafiro le pregunta qué le pasó o si fue que se robó algo. Meche le deja en claro que no y le dice a doña Filo que mejor regresa otro día. Ella la detiene y le manifiesta que quien se va es la Zafirito porque ya acabó con ella, así que le pide que ahueque el ala. Asimismo, Zafiro se va molesta y cuando están a solas, María Mercedes le dice a doña Filo que sus cartas tenían razón, ya que ella tuvo el sueño y acompañó al muerto, además de que hay mucha lana y esta queda impactada, pidiéndole que le explique bien, así que le pregunta por qué está involucrada con el muerto. Meche le responde que está casada con él. Por otra parte, las malvadas conversan y Digna le pregunta a su madre de qué se enteró sobre el testamento. Malvina le responde que su primo hizo una canallada antes de morir. Su hija le pregunta qué pasó y esta le grita que Santiago se casó. Mientras tanto, doña Filo le dice a Meche que de la noche a la mañana es viuda. Ella le manifiesta que también es dueña de muchísimo dinero, pero la familia de Santiago la odia porque ella les ha quitado lo del muertito, aunque lo que más le duele es el desprecio de Jorge Luis. Doña Filo le pregunta si su padre lo sabe. Ella le responde que no porque no sabe cómo va a reaccionar, a lo que ella le aconseja que le cuente toda la verdad a don Manuel y María Mercedes le dice que tiene razón porque debe atreverse a contarle todo. Malvina no deja de despreciar a la billetera y le dice a su hija que no va a permitir que el licenciado Portales se salga con la suya, al querer que ella acepte a la mugrosa. Digna le pregunta si sabe con quién se casó su primo. Su madre le responde que fue con la billetera. María Mercedes busca a su padre y lo encuentra tirado en el parque, así que va a despertarlo y le suplica que se vayan a la casa porque deben platicar. Este en su borrachera le dice que quiere seguir durmiendo, pero Meche le manifiesta que lo necesita y se recuesta a él, expresando que es lo único que tiene para defenderse de este mundo. Luego regresan a la casa y Meche le cuenta a su padre cómo sucedieron las cosas y que ahora ella es viuda de un muerto. Manuel no está en sus 5 sentidos y le grita porque se casó sin su consentimiento. Ella le hace saber que para eso lo necesita porque deben ver al licenciado Portales para que les explique, pero Manuel queda rendido en la mesa. Al día siguiente, la vividora de Rosario pregunta qué hay de desayuno y su hermana le responde que no hay nada. Esta tan exigente le dice que no se puede vivir así. Meche, harta de esa situación, le grita que ya no se va a ocupar de la casa ni estar pendiente si comieron o no, porque por su culpa es que le pasan esas cosas. Rosario le pregunta qué le pasa ya que anda rara últimamente.
nuevamente. Mística le dice a su tía que no puede creer lo que Santiago hizo con una mujer de la calle. Paz le hace saber que no se preocupe, ya que ellos la despojarán en cualquier momento porque o de no se quedarán en la calle. Mística le pregunta a su tía por qué está tan segura. Paz le responde que una esposa se convierte en legítima de todos sus bienes. Su sobrina expresa que odia mucho a Santiago y se lamenta por el pobrecito de Jorge Luis porque ahora no sabe qué va a hacer. Su tía le manifiesta que tendrá que trabajar. Mística le dice que es absurdo porque no sabe hacer nada. Su tía Paz le dice que le alegra escucharla de su misma boca decir eso, ya que se ha dado cuenta de que Jorge no sirve para nada. Mística le deja en claro que quiere a Jorge Luis. Su tía le pregunta si se casaría con él aún pasando hambre. Su sobrina le responde que lo va a querer en la desgracia y en la prosperidad, pero Paz le hace ver que Jorge Luis es pobre y lo mejor es que se vaya olvidando de él. Por otra parte, Rosario trata de entender a su hermana y le pide que le cuente por lo que está pasando. Meche le manifiesta que solo su padre puede defenderla, pero ahora está borracho. Su hermanita le pregunta qué grave hizo para que esté así tan mal. María Mercedes le hace saber que le va a contar porque al final se van a enterar, así que le informa que se casó con un muchacho que estaba enfermito y se murió. Rosario le pregunta si hizo todo eso por ellos. Su hermana le responde que sí, ya que su cuate le prometió que la iba a ayudar porque resultó que le dejó todo su dinero. Rosario le demuestra su apoyo diciéndole que la va a acompañar con el licenciado para hacerle saber que tiene quien la defienda. Mientras que Malvina no ha superado la desgracia y Jorge Luis le hace saber que debe estar preparada para cualquier cosa. Ella le pregunta cómo qué y este le comunica que deben abandonar la casa. Por otra parte, María Mercedes y Rosario llegan al despacho del licenciado y ésta lo saluda. Mario le pregunta a qué se debe su visita. Meche le dice que le diga delante de su hermana si está casada con Santiago, a lo que el licenciado le responde que sí. Rosario le pregunta cómo es posible que ella y sus hermanos e incluso su padre no se enteraron. Él le explica que todo fue mediante una firma que colocó la señora del Olmo. María Mercedes le pide que no la llame así, pero el licenciado le aclara que ahora es la viuda adinerada. Rosario le pregunta si no la van a meter en broncas por haber hecho eso. El abogado les responde que no y le sugiere que puede leerles el testamento en la casa del Olmo o en su despacho. Por otro lado, Malvina le dice a su hijo que no se van a ir de la casa hasta escuchar el testamento. Jorge Luis le hace saber que no pueden esperar a que la billetera los eche. Su madre le aclara que no va a permitir que le arrebate lo que le ha costado de años tener, así que va a luchar con las uñas y los dientes, pero su hijo no está de acuerdo en seguir su plan y le dice que se va de la casa hoy mismo. María Mercedes le pregunta al licenciado cómo es la familia de Santiago. Él le responde que ya la va a conocer y expresa que son muy encantadoras, a lo que Meche le manifiesta que en el entierro le echaron unas miradas bien feas. Luego el licenciado le entrega un fajo de billete. Ella en asombro le dice que puede pagar sus deudas con ese dinero. Mario le dice que si quiere más le puede pedir. Rosario opina que sí necesitan más, pero su hermana le deja en claro que con eso es suficiente. Luego se despiden. Asimismo, Meche busca a Doña Chona y le paga 3 meses de renta. Ella en asombro le pregunta si se sacó la lotería. María Mercedes le dice que no coma ansias, ya que le va a seguir pagando. Además que va a ir a la tienda a pagarle a Latas y a todos los que le debe. Doña Chona, sin poder creer, queda boquiabierta. Después María Mercedes llega a la tienda y le pide a Latas la cuenta. Él le pregunta si le va a pagar. Esta le responde que sí. Él trata de interrogarla más, pero Meche le enseña el dinero y le deja en claro que le va a pagar todo lo que le debe para que no siga desprestigiándola en todo el barrio. Por otra parte, Jorge Luis le pide a su hermana que cuide de su madre porque debe ir a clases y no puede estar al pendiente de ella. Además, le suplica que trate de hablar con ella y convencerla de que se vayan de la casa. Digna le hace saber que Dios no los va a desamparar. Su hermano le manifiesta que él puede trabajar y estudiar de noche para mantenerlas. Mientras tanto, María Mercedes logra saldar toda su cuenta con el Latas y le dice que de ahora en adelante le va a comprar de contado. Él le pregunta dónde tiene la suerte y esta le responde que eso no le interesa. Malvina le pide a Adolfo que prepare el coche porque va a salir. Él le dice que recibió órdenes de no dejarla, pero esta le grita que obedece. Luego su hija le pregunta a dónde va y trata de impedir que también salga, pero tampoco le resulta y le pregunta que al menos le diga a dónde se dirige. Ella le responde que va al bufete de abogados donde está el licenciado Portales porque va a exigir sus derechos y quiere escuchar la lectura del testamento antes de que el día llegue. Asimismo, la histérica llega a la oficina y le exige a la secretaria que necesita hablar con el licenciado Portales. Ella la hace pasar y Malvina le tira en cara al abogado que ella también es una del Olmo y le dice que llegó para hacerle una propuesta. Él le pregunta cuál. Malvina le comenta que se deshaga del matrimonio y le pagará el triple de lo que le pagó Santiago. El licenciado le explica que solo obedeció las órdenes de Santiago
Santiago del Olmo y que además el matrimonio se hizo cuando ambos estaban bien aptos para realizarlo. Malvina lo amenaza con ir ante los tribunales, mientras que María Mercedes llega a la vecindad con mucha compra y Candy le pregunta si le fió todo eso al Latas. Ella le responde que no, sino que le pagó todo porque ahora es rica, y le hace saber que le va a contar lo que habló aquel día con el abogado. El licenciado Portales le comunica a Malvina que no tiene por qué preocuparse ya que no va a quedar en la calle. Ella le manifiesta que de todas formas la heredera es la andrajosa de la calle, a lo que el abogado le explica que el joven Santiago del Olmo no los echó de su casa. Malvina se tranquiliza y le pregunta si eso es cierto. Este le responde que sí, solo que tendrán que aprender a vivir con unas restricciones. Malvina furiosa le pregunta cuál es y él le suplica que espere hasta el día de la lectura del testamento. La vieja, que está angustiada, le exige que le diga los motivos, a lo que el licenciado no tiene de otra más que confesarle que debe convivir en la casa con la heredera viuda del Olmo, la billetera. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una